Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están ustedes? Espero bien de salud en compañía de sus padres y demás familiares. De mi parte, todo bien hasta ahora, ningún contagio. Bueno, continuamos con nuestra sexta clase de arte y cultura y en esta ocasión vamos a tratar el segundo capítulo, que fue el lenguaje gráfico en el dibujo artístico y sus elementos. Primera parte. Eso fue lo que desarrollamos anteriormente. Vamos a recordar un poco. Habíamos dicho cuáles eran los elementos del dibujo artístico, del lenguaje gráfico. Primero era el punto. Y habíamos dicho, si en un área determinada, como en esta cartulina, yo pongo un punto, me está indicando que esto es un plano. Pero ¿qué pasa si a esto yo le agrego otro punto? Entonces ya me está indicando, que decía la clase anterior, delimitación de un espacio. Este punto me estaría diciendo que este es el lado B y este punto de acá me diría que es el lado A, de manera horizontal. O sea, está separando el área en dos partes. Si yo lo pusiera en esta posición, los dos puntos me estarían delimitando un área determinada. La parte superior y la parte inferior. Muy bien. Entonces, era el primer elemento del dibujo en el lenguaje gráfico. Muy bien. El segundo elemento que dijimos que es importante, y lo vamos a recordar, era, ¿se acuerdan? Las líneas. Las líneas, que era un conjunto de puntos sucesivos que me indican una dirección. Estas líneas generalmente pueden ser rectas, paralelas, pueden ser, en este caso, en esta posición, sería horizontales. En esta posición, ¿qué sería? Líneas verticales. Y si las ubico en esta posición, ¿qué serían? Líneas diagonales. Muy bien. Entonces, sobre estos dos elementos, que es el punto y la línea recta, nosotros vamos a hacer un conjunto de figuras. Un tercer elemento que habíamos dicho, para recordar acá, vamos a recordar, en el caso del punto. Si pongo un punto, me está indicando un plano. Pero ¿qué pasa si pongo 4 puntos? Y esos 4 puntos los uno. ¿Qué estaría formando? Una figura geométrica. En este caso sería un rombo. Muy bien. Entonces, sobre la base de tener el primer elemento, el punto, y luego unir esos dos puntos con una línea recta, en este caso diagonales, puedo formar figuras. Y así, sucesivamente podría yo imaginar y hacer muchos dibujos. Habíamos dicho que las líneas también podrían ser curvas. Una línea recta, líneas curvas, pero también podrían ser líneas, ¿qué? ¿Se acuerdan o no? Líneas en zigzag. Lo tenemos. Líneas curvas, mixtas en este caso sería porque acá hay una línea recta, línea curva, al final otra línea recta. Y en otro sería líneas en zigzag. ¿Y qué pasaría si en esta línea zigzag yo comienzo a hacer esto? Estaría haciendo figuras de imaginarias de un nevado, cimas de un nevado. La cúspide, ¿no? Y esto me estaría indicando, esta línea, que hay algo ahí, y sería nieve. Y si yo comenzara a trazar así, cositas, líneas así, ¿qué me indicaría?
que esto sería las rocas, la tierra, la parte sólida, y las puntas serían los nevados. Entonces ya tenemos un elemento importante, el punto, la línea, las cuales pueden ser rectas, pueden ser curvas o puede ser en zigzag. Un tercer elemento habíamos dicho que era el plano. El plano. Un plano, ¿qué significa? Que es una forma, ¿no?, que tiene largo y ancho, largo y altura, bidimensional, largo y ancho. Ese podría ser podría ser de manera regular, que tenemos acá un rectángulo. Muy bien. Pero podría ser, este plano podría ser de manera irregular, ¿no? Entonces tenemos un plano regular. Si yo lo doblo, será un rectángulo. Pero también hay planos en forma irregular. Un cuarto elemento que habíamos dicho, es la forma. ¿Cuál es la forma? La forma es aquello que tiene una base, tiene una altura y tiene una profundidad. Entonces, mira aquí. Entonces tendríamos altura, ¿no?, y profundidad. Entonces ya es tridimensional. Tiene largo, ancho y profundidad. Lo tenemos acá. Si lo vemos así, ustedes lo ven así, será largo, ¿no?, altura y tiene una profundidad. Esa es la forma. También podría ser esta piedra de la cocina. Miren, tiene forma, ¿no? También podría ser este cenicero de mármol. Tiene forma. Tiene base, tiene altura y también tiene una profundidad. Muy bien. Esos son los 4 elementos que nosotros hicimos la clase anterior, ¿no? Entonces, recapitulando, entonces tenemos el punto, la línea, el plano y la forma. Y habíamos dicho también de que era importante el tipo de contorno que podía tener las líneas. Una línea cerca, una línea gruesa, bien delineada, me va a indicar que el objeto está cerca. Y una línea suave, delgada, fina, me diría que el objeto está lejano. Eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a ver la textura en el dibujo artístico. ¿Qué es la textura? A ver. Seguramente ustedes ahorita tienen su ropita de casa y la van a tocar, la van a palpar. Eso se llama textura. ¿Ya? Es la apariencia externa, dicen, que tienen todas las cosas naturales o artificiales, fabricados por el hombre, creadas por el hombre, los cuales nosotros los podemos percibir por el tacto y por la vista. Esa es la textura. Entonces, la textura es toda superficie. Esta ropa tiene su superficie. Entonces yo la palpo. ¿Con qué? Con el tacto. Entonces estoy percibiendo la textura. Pero en las texturas también le digo, hay 2 categorías. Las naturales y las artificiales creadas por el hombre. Por ejemplo, vemos una flor. Esta flor tiene sus pétalos. Tiene una textura. Si ustedes la tocan,
Si tienen su jardín, cortan una flor, la tocan. Y si tienen unas plantas, tocan las hojas y van a percibir su textura. Acá tengo otro, una flor del árbol cardenal. Palpo, es una textura. Esta es la textura natural. Es la característica, es la superficie que tiene el objeto. Esto es una piedra de qué? ¿Quién me dice que es una piedra de chancarajos de la cocina? Es una piedra del río, traída del río, con que chancamos en un mortero, ¿no? Su textura, ¿cómo será? Una textura áspera, dura. En cambio, estas serán texturas ásperas por un lado y suaves por el otro, lisos por el otro. Esta flor, por ejemplo, es una textura suave. Esta es una textura dura. Entonces, pero acá tenemos otra piedra que ha sido ya procesada. Es un cenicero, es de mármol. Su textura, caramba, es duro. Por acá es suave, liso. Por acá es áspero. Pero ¿cómo lo podemos percibir? Por nuestro tacto. Pero también lo podemos percibir por la vista. Acá vemos que esta es una rosa amarilla. Esta es una flor de un árbol rojo, que tiene hojitas rojas. También tiene hojas verdes. Vemos que esta piedra es negro. Y vemos que este mármol es de varios colores. Lo podemos percibir por la vista. Entonces, la textura, una de las características también de la textura es que puede ser lisa, puede ser rugosa, áspera, dura o blanda, etc. ¿Qué textura tendrá esta piedra? Repito, áspera y dura. Este cenicero tiene una textura suave, lisa, dura, y por acá es áspera. Bien. Si yo percibo esto, veré que tiene una textura suave. Y si yo hago esto, tengo el papel, lo palpo, tendrá una textura suave. Pero si yo hago esto, hago así, cólera, ¿no? Acuérdate cuando eran pequeñitos en inicial que le decía arrugue el papel, hágalo pelotita, bolita, hágalo una pelotita. ¿Qué forma tendrá? ¿Cuál será su textura? Una textura áspera. ¿Ven? Dejó de ser una textura lisa, suave, a convertirse en una textura suave pero áspera. ¿Ven? ¿Ven? Muy bien. Por aquí voy a sacar, bueno, no lo tengo en la mano, pero en el caso del papel servilleta o el papel higiénico, siempre su textura es suave, pero es un poquito áspera, porosa, porque va a permitir, ahora que estamos en tiempos de invierno, ya temporada de frío, perdón, todavía estamos en otoño, pero entrando a la temporada de invierno, bueno, muchos nos resfriamos. ¿Y qué usamos? El papel higiénico. Y ese papel higiénico siempre es suavecito, el papel servilleta, ¿no? O las toallitas húmedas con las cuales nosotros nos sonamos la nariz, ¿no? Percibimos que es suave, delicado. ¿Por qué? Porque lo vamos a usar para la nariz. Muy bien, entonces en síntesis podemos decir que la textura es la característica que tiene todas las cosas y que pueden clasificarse en naturales o artificiales. Muy bien, entonces todo objeto tiene una textura. Entonces, primera conclusión. Y eso puede ser como consecuencia de algo
¿Natural o algo artificial? ¿Natural? 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 Papel ya es artificial, ¿ah? El papel ya es procesado. Y ustedes saben de dónde proviene el papel, del bagazo de caña. También se hace del eucalipto. Y el cartón es muchas veces el reciclado de todos los papeles, ¿no? Y que se procesa y se lleva y lo transforma en cartón. Muy bien. Por ejemplo, tengo este plumón liso. Es artificial. Ya esto es creado, ya es procesado. Entonces hay dos características, naturales y artificiales. Muy bien. Segunda conclusión, que todos estos objetos tienen una textura. Y la textura es esta camisa es de material hilo. De hilo viene de algodón. Primero fue algodón, luego fue hilo, ahora se convierte en una camisa. Su textura. Entonces cada objeto tiene su textura. Muy bien, acá tenemos una lija. Paso así. Su textura áspera. Entonces, pueden los objetos tener una textura suave o una textura áspera. Entonces tenemos naturales, artificiales. Pueden tener textura suave o textura áspera. Partiendo de ese concepto básico, en el dibujo también sucede lo mismo. Según nosotros percibimos y según nosotros plasmamos con nuestras manos y con un carboncillo, podemos plasmar dibujos que pueden tener una percepción áspera o una percepción suave. Pero lo vamos a percibir no con nuestro tacto, sino lo vamos a percibir con nuestros ojos. Entonces, porque reiteramos, la textura se puede percibir por tacto y la vista. Acá yo tengo un dibujo. ¿Cómo lo podrían percibir ustedes? Según el ABC del dibujo, estos son diversos trazos que yo he hecho. No lo he hecho yo, lo ha hecho mi asistente, mi productor, que obviamente es mi hijo, ¿no? Ha hecho trazos. Ha hecho trazos con color carboncillo negro y carboncillo pigmento de color amarillo. Muy bien, ¿pueden ver? ¿Qué tipo de trazos son? Son trazos de carácter áspero, son toscos. ¿Ya? Entonces quiere decir que él ha plasmado en una hoja, ¿no? Ha plasmado una especie de una máscara, ¿no? De uno de sus youtubers, ¿no? Lo ha hecho y lo ha hecho con líneas, con carboncillo negro y pigmento de color, y lo ha hecho de manera rudimentaria, esto se percibe como un dibujo que tiene una textura áspera. Muy bien. Pero acá podemos ver un libro que dice Daniel Alcides Carrión, y acá en la portada, en la carátula, esto se llama carátula, este es un libro, ¿no? Que tiene su carátula y tiene su parte interior. Entonces podemos ver acá lo vamos a ver, lo pueden ver. Entonces, acá es un dibujo hecho pero en computadora, no hecho a mano, como es en el caso de esto. Miren, esto es hecho a mano, pero esto es hecho en computadora, es hecho de manera digital. Y su textura del dibujo es suave, su característica es suave, se percibe, yo lo puedo percibir y ustedes lo pueden percibir que es algo fino, delicado, es una característica de textura suave. Entonces vemos acá textura áspera y textura suave. Acá vamos a ver dibujos
hechos a mano, ¿no? Pinturas, vamos a ver, lo voy a ver acá, pinturas y dibujos hechos. Vamos a ver, acá lo podemos ver, miren, la imagen de una pintura de el mariscal Andrés Avelino Cáceres, hecho con carboncillo, ¿no? De manera plasmado a mano, y que tiene una característica de ser áspera. Muy bien. Ahora vamos a ver otra. Acá tenemos otra. Esta es una fotografía del Hotel El Globo. Bueno, ¿no? Podemos ver acá, lo pueden ver ustedes, no viene mucho. Una foto de una casona de Girón de la Unión y cuya característica es áspera, ¿no? Y acá podemos ver otras que en este libro sobre el Museo del Louvre vamos a ver algunos. Mírenme, este es la estela de buitres de la cultura en Irak. Es un libro que me traje de París, del Museo del Palacio de Versalles, del Museo del Louvre, y podemos ver una piedra tallada, ¿no? de la antigua Girsú en Irak, ¿no? Que tiene la característica de ser áspera, poroso. Muy bien. Entonces, pero en el dibujo hay también formas de textura suave. Acá podemos ver la última cena. Es una pintura, ¿no? De característica, donde ya se utiliza pigmentos de color y que tienen una textura suave. Vamos a ver otra por acá. Vamos a ver otra pintura, ¿no? De textura suave. Percibimos una textura suave y percibimos una textura áspera. Muy bien. Finalmente, vamos a ver otra acá. Otra pintura, al cual nosotros la podemos percibir como textura suave. Entonces, en el dibujo podemos identificar dibujos de textura áspera, dibujos de textura suave, donde hay tonalidad de color. Generalmente en el áspera son hechas con trazos a línea. Ya les expliqué el tipo de líneas. Y en la textura suave generalmente ya entra a tallar el pigmento de los colores. Pero también nosotros podemos percibir entonces a través de la vista una imagen de textura áspera, una imagen de textura áspera, una imagen de textura suave, pero también podemos ver una imagen natural, en donde no interviene la mano del hombre, para nada. Acá tenemos el libro El Uturuncusuyo, el territorio del jaguar, y acá podemos ver una fotografía, ¿no?
natural. Pueden verlo. Es una fotografía de la selva, de una reserva natural de la selva, Pacaya Samía, en donde podemos percibirla por nuestra vista, que es una imagen fotográfica de una zona natural. Y acá podemos ver otra. Podemos ver otra, ¿no? Una catarata, ¿sí? ¿Pueden ver? Es la fotografía de una imagen, ¿no?, natural. Entonces, en el dibujo artístico nosotros podemos percibir básicamente tres aspectos: dibujo de textura áspera, dibujo de textura suave y representación fotográfica de un espacio natural. ¿Qué entra a tallar ahí? La fotografía. Entonces, la imagen fotográfica. Bien. Entonces, recapitulando, en esta segunda parte hemos tratado el tema de la textura. La textura puede ser lisa, rugosa, áspera, suave, dura, blanda, etc. Puede ser natural, puede ser artificial. Artificial. Y en el dibujo, nosotros podemos percibir tres características. Un dibujo áspero, un dibujo de textura suave, y una imagen de característica natural. Terminado este video, al final les hago llegar las diapositivas del concepto, ¿no?, de textura, la clasificación y en el dibujo artístico cómo se puede percibir la textura. Asimismo, les dejo algunos ejemplos y como trabajo les voy a dejar que hagan en una hoja blanca, en un papel bond, ¿no?, tamaño A4, ustedes van a hacer un dibujo usando los elementos que hemos repasado en el capítulo 1. Punto, la línea, ¿no? Van a plasmar ustedes un dibujo cuya percepción visual sea de característica áspera. Y asimismo, en otra hoja, papel bond, tamaño A4, van a ustedes dibujar alguna representación que consideren importante, al cual le van a ustedes a aplicar colores. Van a usar ahí la témpera. Pueden usar la témpera, pueden usar los lápices a color o pueden usar los plumones. Que tengan la característica de ser que uno pueda percibir que sea un dibujo de textura suave. Eso es lo que le dejo para la próxima semana. Espero que les haya interesado este video y como siempre finalizamos diciendo a cuidarse, a cuidar a papá, a mamá, a toda la familia, ¿no? Y ustedes, como siempre, a triunfar.
Yo me despido. Hasta la próxima semana. Muchas gracias y buenas tardes.